Quiero hablar hoy de un tema que te puede liberar. Ojalá que cambie tu vida. En Lucas capítulo 7, versículo 18, técnico, tenemos aquí un incidente en la vida de Jesús y la vida de su primo, Juan el Bautista. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Cuando habla de todas estas cosas, si miras anteriormente en una Biblia de verdad, no en el iPhone, si miras anteriormente, ves que estamos hablando de levantar a un niño muerto, que sanidades, que predica el evangelio a los pobres. Entonces los discípulos le dieron noticias a Juan de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y siguiente diapositiva, o podemos leer esta de nuevo. Tenemos versículo 19. No hay 19. Y los envió a Jesús para preguntarles, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Vamos a ver. Juan, tú le viste en el agua cuando descendió el Espíritu Santo, escuchaste la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo, del que tengo complacencia. Y ahora estás preguntando, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Cuando pues los hombres volvieron a él y le dijeron, vinieron a él, a Jesús, es que casi no veo, y le dijeron, Juan Bautista nos ha enviado a ti para preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué ha pasado con la fe de Juan? Es su primo. Juan dio vueltas en la barriga de su madre cuando sintió la presencia de Dios en la barriga de María. Y sigue diciendo, esa misma hora sanó Jesús a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Oh, muy pequeño esto. Aquí mejor, ¿no? Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y esta es una respuesta a la pregunta de Juan. Juan quería saber sí o no, tú eres o no eres. Y Jesús sana y dice, dile a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Esta es la respuesta de Jesús a Juan cuando Juan está en un momento bajo en su vida. Y dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. La palabra tropiezo en el griego es escándalo. El que no se escandalice de mí. Y se escribe casi igual que escándalo. Bienaventurado el que no se escandalice de mí. Y quiero hablar de esto en esta mañana, de cuando nos sentimos entre comillas, decepcionados por Dios, que no ha hecho lo que queríamos o que esperábamos que hiciera, ¿cómo lo tratamos? Y dice en el siguiente versículo, creo, ¿no? Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan, Jesús empezó a hablar de Juan, su primo, a la gente, ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas que saliste a ver a un profeta, sí. Y os digo, pero esto lo dijo después de marcharse los discípulos de Juan. ¿Por qué no los dijo cuando estaban ahí todavía? Más que un profeta, este es el de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y acaba con un cumplido, un piropo muy fuerte. Digo, entre los nacidos de mujeres,
No hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Si miras al que tienes al lado, este es mayor que Juan el Bautista. Estás sentado a una persona que es mayor que Juan el Bautista. Vamos a orar y vamos a ver esto en unos minutos. Padre, ayúdanos. Porque lo que le pasó a Juan y a otros, también nos pasa a nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque necesitamos revelación. No voy a explicarme lo bastante bien para que lo entendamos, sino que tu Espíritu revele esas verdades, cómo enfrentar la vida, las decepciones que hay y reaccionar bien. Si reaccionamos bien será un milagro, pero como haces tú milagros, estamos esperando este milagro. En tu nombre, amén. Y no estoy hablando en esta mañana de cuando otras personas te decepcionan, que no hacen lo que tú crees que debieran hacer o que esperabas que hiciesen. Sino estoy hablando de Dios. Cuando Él no hace lo que tú esperas o lo que tú crees que debe hacer. Esto es el caso de Juan. También hubo otros casos. Cuando Herodes empezó a perseguir la iglesia, murió Santiago y Pedro fue liberado. Esto es justo, que uno se muere y el otro se va. Cuando hay multitudes escuchándole a Jesús, multitudes, va y dice, como no comas mi carne y bebes mi sangre, no tiene nada que ver conmigo. Y toda la gente, qué asco. Y se va a casa. Y los discípulos, vosotros vais a casa también. Hombre, ¿a dónde vamos? O sea, que no es la respuesta que esperaba necesariamente Jesús. No tenemos de dónde ir, porque tú tienes las palabras de vida. Y la verdad es que tenemos ahí Lucas 4, 18 y 19. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. El problema que Juan tenía es que unos capítulos antes Jesús pronunció esta declaración de lo que iba a ser su ministerio. No sé si sería misión o visión o lo que sea, pero dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Dónde estaba Juan? Cautivo. Jesús dice, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Juan estaba cautivo, pero Jesús dijo, no. Y dice, y viste a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. ¿Dónde estaba Juan? Estaba siendo oprimido por predicar la palabra. Dijo al rey, casarte con la mujer de tu hermano está mal. Y le echaron a la cárcel. Estaba cautivo, estaba oprimido. Jesús dijo, yo he venido a liberar a los cautivos, a los oprimidos. Pero a mi primo no. Y es un poco fuerte, pero la verdad es que tú lo has experimentado y lo has superado. Porque estás aquí en esta mañana. Si te hubieras amargado o que no existe Dios porque no me ha contestado, lo que sea, no estarías aquí en esta mañana. Pero estás aquí y has hecho frente a ese dilema de cuando Dios no hace lo que creemos que debe hacer. Entre comillas, nos decepciona. Y lo has superado de alguna forma y quiero ayudarte a superarlo más. El problema que tenemos es que cuando creamos exigencias y derechos, tú a mí me debes. Yo exijo que me liberes porque tú has dicho capítulos antes que ibas a hacerlo. Yo os digo por experiencia que Dios no hace ni caso. Yo he creado derechos y exigencias, se lo he puesto en su cara y dice, porque Él es Dios y yo no. Si podemos entender esa verdad, que Él es Dios y yo no, hemos conseguido mucho. Juan toda su vida había hecho el bien.
Jesús dijo, mayor profeta que Juan no hay. No ha habido y no hay. Ahora tú y yo somos mayores que Juan, pero hasta aquel entonces Moisés, Elías, toda esa gente, el mayor de todos era Juan el Bautista. Había hecho bien toda su vida, valiente, sumiso a Dios. Y la pregunta que tengo es, ¿creó Juan una exigencia? Estaba decepcionado. Y cuando estás decepcionado, es señal que tú tienes un derecho que Dios no ha hecho ni caso. ¿Cómo respondemos? Punto número 1. ¿Cómo no respondemos? Voy a empezar por lo negativo. Tenemos una amiga que a los 27 años no estaba casada. Entonces dijo, bueno, como Dios no me va a dar un marido, me lo busco yo. Fue al mundo, encontró a un filisteo incircunciso y se casó con él. Ahora ha vuelto al Señor, está sirviendo al Señor, ama al Señor, pero tiene un filisteo incircunciso en casa. ¿Y qué haces con uno de estos? ¿Qué le das de comer? Ella se sentía decepcionado que Dios a los 27 años no le había dado un marido. Entonces, como esto es un buen ejemplo de cómo no responder, me las apaño yo. Y ahí está, apañado. Otro amigo me llama un día, me dice, necesito que ores por mí. Digo, por supuesto, hombre. Es que tengo que pagar la hipoteca el día 1 del mes y no tengo el dinero. Digo, bueno, tu padre que está forrado, no hay ningún problema. Y empecé a orar y el día 1 le llamo por teléfono. Digo, ¿qué? ¿Ha llegado el dinero? No. El día 2 llegó el dinero y pagó la hipoteca. Entonces le llamé el día 2 y le digo, ¿qué? ¿Ha llegado el dinero? Sí, pero ha llegado el día 2. Digo, vale. ¿Y el banco qué dice? No es el banco. Es que Dios tenía que haberme lo dado el día 1 y no me ha dado el dinero el día 1, entonces de aquí en adelante me busco la vida. Esto es como no responder ante una decepción de Dios. Entonces tengo una pregunta que hago en estas situaciones. La pregunta es, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Casi siempre los que no me conocen bien me dicen, sí, eres tonto. Esta es mi forma de aconsejar. Y no es por nada que no vienen muchos a pedirme consejo. Eres tonto. Que Dios te da dinero el día 2 en vez del día 1. Y el banco le da igual que pagues el 2 y el 1 le da igual. Y tú ahora estás enfadado con Dios y de aquí en adelante te buscas la vida. Efectivamente. Y digo, no me respondas a la pregunta porque ya sé que eres tonto. Porque Dios ofende nuestras mentes para que veamos lo que hay en nuestro corazón. Y ofendió la mente de este amigo nuestro, de esa amiga nuestra, y vimos lo que había en su corazón. Ellos mismos vieron lo que había en su corazón. Mi corazón es engañoso sobre todas las cosas y perverso. Y a mí me engaña constantemente. Pero Dios muchas veces ofende nuestra mente para que veamos lo que hay en nuestro corazón. Querían seguirle condicionalmente, con tal que Dios cumpliese con sus exigencias y sus derechos. Le sigo. Si no, me busco un filisteo incircunciso o me busco la vida económicamente porque Dios no ha cumplido con su parte. No podemos formar una teología basada en nuestra experiencia. Muchas veces formamos una teología basada en nuestra experiencia. La palabra de Dios es la base de nuestra teología. Si no lo vemos como Juan, como estos dos, si no entendemos lo que está haciendo, todavía tenemos que creer lo que pone en la palabra. Tenemos que ser hombres y mujeres del libro. Cuando
cristianos sinceros tropiezan con lo que hace o no hace Dios, muchas veces buscan una excusa cristiana para disculpar a Dios y que puedan satisfacer las preguntas que tienen en sus mentes. Y la verdad es que lo hacemos para no sufrir más desilusiones, que Dios no nos defraude más. Buscamos una teología alternativa a la bíblica para que no suframos decepciones. Y hay una frase que se contradice entre sí mismo, dos palabras, pero las dos palabras se contradicen. Y es la mayor patada que hay en el léxico castellano. La primera palabra es no y la segunda es Señor. No, Señor, no se puede decir. O dices que no o le llamas Señor. Pero ambas cosas no. No podemos decir no, Señor. Punto número 2. ¿Cómo respondemos? Si esto es como no responder, ¿cómo respondemos? Una chica de 13 años, 14 años, tiene una visita de un ángel. El ángel dice, vas a tener un bebé. Y María le dice, me acabas de estropear la vida. Voy a ser una madre soltera. ¿Qué van a decir las viejas del pueblo? Van a decir, yo sabía que no era tan buena como... yo lo sabía. Pero María respondió bien a algo que no entendía y no le gustaba necesariamente. La idea de ser madre soltera en su sociedad era fuerte. Pero María dijo, al final dijo, hágase en mí la voluntad de Dios. No entiendo nada. Esto de tener un hijo por el Espíritu y luego es que no entiendo nada y me acabas de estropear la vida. Pero que se haga en mí conforme a tu voluntad. Los 3 hebreos cuando dijeron, ¿adoras a los ídolos o te echamos a fuego? Dijeron, bueno, nuestro Dios nos puede salvar, pero si no, jamás vamos a hacer lo que tú digas. ¿Cómo respondemos ante una cosa confusa, una decepción? María llevaba toda la vida siendo buena niña, me imagino, en mi mente. Marisa tiene una Biblia en blanco y negro, yo lo tengo en colores. Y veo a María ahí que ayudando y cantando siempre, y una niña de estas buenísimas. Y a los 13, 14, quizás 15 como máximo años, una niña todavía, el ángel le visita y le dice, bueno, vamos a ver, ¿se lo dices a mi novio? Vale, a tu novio se lo digo. ¿A mi padre? No, a tu padre no. Ella tuvo que llevar todo este peso ante una situación embarazosa. ¿Has visto? Lo que Dios busca es fe. Cuando sus ojos están buscando en toda la tierra, lo que está buscando es fe. A veces creemos que con darle pena, yo he visto personas orando como si hubieran sido bautizados en vinagre. Oh, Dios mío, por favor, que te dé pena y que respondas a mi oración. Y Dios dice, pero vamos a ver, niño. O amenazas, como no me hagas esto, ya verás. Lo que busca es fe. Fe. Y María tuvo muchísima fe. No entendía nada, no le gustaba nada, pero tuvo la fe de decir, hágase en mí tu voluntad. Los 3 hebreos dicen, no sabemos cómo va a acabar esto, pero tenemos fe en nuestro Dios. Y tercero, los consejos. Cuando te sientes decepcionado, cuando crees que Dios no ha hecho lo que tenía que haber hecho, o cuando no entiendes y no te gusta lo que está haciendo, lo que te está pidiendo,
tengo algunos consejos. ¿Tenemos Lucas 9:23 o no? Lo tengo aquí. ¿Esto es Lucas? Sí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es un llamamiento a una vida sacrificada. ¿Tiene derecho de pedírnoslo? Por supuesto. Nos ha creado, nos ha comprado, ha pagado el precio por nosotros. Él puede pedir lo que quiera. La verdad. Dios ha montado su reino de esta forma. Había un hombre que estaba en una mecedora, estaba acariciando un gato, pero lo hacía al revés, de la cola para la cabeza, a contrapelo. Y entra su amigo y dice, vamos a ver, al gato no le gusta eso, le gusta de cabeza para... Dice, que se dé la vuelta al gato. Si no estás de acuerdo con lo que hace Dios, uno de los dos tiene que cambiar de opinión. Por un lado tenemos a Dios, que no hay ni sombra de cambio. El otro lado, tú. Adivina cuál de los dos tiene que cambiar. ¿No te gusta cómo Dios te está acariciando? Date vuelta, porque Dios no va a cambiar. Él es Dios, ha sido Dios y va a ser Dios siempre. Entonces lo que tienes que hacer tú es dar la vuelta para que lo haga. David se fortaleció en el Señor. Cuando te sientes defraudado, entre comillas, o decepcionado por Dios, te fortaleces en el Señor. David no tuvo ni el nuevo nacimiento, ni el bautismo con el Espíritu Santo, no tuvo la Biblia, lo estaba escribiendo él, no tuvo ninguna de las ventajas, no tuvo una reunión como tenemos en esta mañana para animarnos, no tuvo nada de esto. Sin embargo, en el peor día de su vida, él estaba siendo amenazado por sus propios hombres. Se fortaleció a sí mismo porque no había nadie más que le podía ayudar. Todos los demás querían matarle. Un Ziklag. Se fortaleció en el Señor. Y por último, tenemos aquí unos versículos en Salmos 42:5. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y lo que quiero decir con este salmo es, no te escuches a ti mismo, porque vas a escuchar lloriqueo, quejas, es que me ha decepcionado de Dios, y esto no te edifica. David es como si hablara, cogiera a su alma por el cuello, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Luego, siguiente versículo, que es el 42:6. Creo que es el 7, espera. El 11, perdona. Como digo, estos pobres, pues los he hecho una faena. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Está preguntándose a sí mismo, está hablando consigo mismo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el último está en Salmos 43:5, que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Te suena? Y porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, alma mía, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando te encuentras frustrado con Dios, cuando te encuentras, entre comillas, decepcionado por Dios, no te escuches, porque no te va a edificar lo que te estás diciendo a ti mismo. Háblate a ti mismo y dile a tu alma, ¿por qué te abates?
¿Qué te pasa? Vamos a ver, niño, ven aquí. ¿Por qué te abates? Porque la verdad es que te turbas, pero lo que hay que hacer es esperar en Dios y esperar a Dios, que no es lo mismo. Porque aún tenemos que alabarle. En este momento, habla contigo mismo, porque luego lo vas a alabar, que es tu salvación y tu Dios. Punto número 1, no tenemos que responder como estos amigos nuestros, se han recuperado, gracias a Dios. Han, entre comillas, perdonado a Dios por no haberle dado un marido, por no haberle dado el dinero el día 1. Le han perdonado a Dios. No sé si Dios está aliviado o no, porque, menos mal que me has perdonado, porque me tenías preocupado. Punto número 2, lo que hay que hacer, no hay nada mejor que imitar a María, la Madre del Señor. Yo no entiendo nada, no me gusta nada, pero hágase en mí tu voluntad. Y el tercero, mis consejos son, primeramente, negarte a ti mismo, tomar tu cruz, seguir a Jesús. Segundo, fortalécete en el Señor. Y tercero, no te escuches y no hagas que nadie más te tenga que escuchar, ¿vale? Si vas, no, que me ha decepcionado Dios y no sé qué, no sé cuánto. La otra persona, si es una buena persona cristiana, te escucha, pero está diciendo, pero es niño. Y tercero, háblate a ti mismo. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios. Dios te bendiga, gracias por ver este video. Si te ha gustado, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal Centro Familiar Cristiano y puedas compartir y puedas tener acceso a todo nuestro contenido.